Continuando con los principales problemas ambientales, ahora hablaremos sobre uno de los que primero nos llega a la mente cuando pensamos en las palabras problema ambiental. Este es la contaminación. Se define como contaminación a la introducción en el medio de algún elemento químico, físico o biológico que altere o modifique la composición natural, degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas, la preservación y conservación del medio ambiente y la vida silvestre. La contaminación de los suelos agrícolas es originada por el uso de pesticidas y sustancias químicas artificiales que se emplean como método para agilizar el proceso de producción y crecimiento. Estas sustancias se filtran y penetran los productos que se cultivan en ellos y conducen a la disminución de especies vegetales y su degradación. También aparecen enfermedades en los animales u organismos que consumen la flora. Este problema es creciente y está afectando además las cadenas alimenticias, creando un desequilibrio que paulatinamente continúa impactando los recursos naturales que permiten el desarrollo de la fauna y la flora como de los seres humanos. La contaminación del aire es la incorporación de gases tóxicos que, al cambiar la composición química y natural del aire, afectan a todas las especies y los seres vivos del planeta. Las consecuencias de este tipo de contaminación, además del deterioro de la salud de los seres vivos, se observan en los impactos sobre su proceso de desarrollo, la disminución del alimento, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. La contaminación del agua es la incorporación de sustancias extrañas a los recursos hídricos, que dañan su calidad, impactan en la salud de los seres que la consumen o dependen de ella. Algunas de las principales causas de la contaminación de las aguas son los derrames de petróleo, el uso de fertilizantes e insecticidas y el uso de detergentes por parte del hombre. Cuando existe una acumulación de desechos tóxicos, se puede generar una filtración de estos en los suelos, contaminando el agua dulce subterránea utilizada para el consumo humano, con los consecuentes efectos en la salud y la generación de enfermedades graves. Relacionadas a la contaminación de las aguas, tenemos las aguas residuales, comúnmente vertidas en los grandes ríos de nuestro país, impidiendo el aprovechamiento del agua de estos. La contaminación de tipo biológico en este medio puede crear condiciones de baja disponibilidad de oxígeno, conocida como anoxia, y causar la muerte de los organismos que en ella se encuentren. Esto ocurre con los afloramientos de algas, por la presencia de materia orgánica que sirve como fertilizante para estos organismos fotosintéticos. La contaminación por residuos sólidos es probablemente el tipo de contaminación más visible para los ciudadanos. Se usa el término residuo sólido urbano para describir a los residuos que provienen específicamente de los núcleos urbanos y zonas de influencia, como los domicilios de particulares, los comercios, las oficinas, las escuelas y los servicios. Estos pueden contaminar tanto el agua como el suelo. Los siguientes ejemplos de contaminación abordan esta problemática desde una perspectiva local. Residuos sólidos en el malecón de Santo Domingo. Esta es una clara representación de cómo una imagen puede decir más que 1000 palabras. La cantidad de residuos plásticos que llegan a nuestras costas todavía no ha sido cuantificada, sobre todo después de las tormentas. Estas imágenes, de alguna forma, han de llamar nuestra atención para que modifiquemos nuestros hábitos de consumo. Otro ejemplo de la contaminación local es el caso de contaminación por plomo en Jaina, donde una antigua fábrica de baterías, que no contaba con el mecanismo adecuado para la disposición de sus residuos, provocó que el lixiviado de las baterías pasara directamente al suelo, y de allí eran levantados por el viento, trasladando estos tóxicos directamente al aire. La fábrica fue cerrada en el año 1999. Sin embargo, los efectos nocivos del plomo todavía se mantienen en la población que se vio afectada, en su mayoría niños.
Para hablar de cambio climático es necesario definir el concepto de clima. El clima es el conjunto de las condiciones meteorológicas de una zona, tales como las precipitaciones, los vientos, las temperaturas, la probabilidad de valores extremos y los valores medios. Típicamente se mide durante un periodo largo de 30 años. De manera natural, el clima exhibe una variabilidad que puede ser de un día a otro, de un año a otro o durante un periodo largo de una década a otra. Esta variabilidad corresponde a la diferencia que se presenta de los promedios por encima o por debajo de estos valores. Ejemplos de la variabilidad climática pueden ser las sequías, las inundaciones, las olas de calor y las heladas. Conociendo la definición de variabilidad climática y clima, ¿qué es entonces el cambio climático? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cambio climático se define como la modificación de las condiciones ambientales causada directa o indirectamente por las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera y se suman a la variabilidad climática natural durante periodos comparables. Esto quiere decir que aquellos cambios que ocurrían en un periodo de una década ahora pueden ocurrir en menos tiempo, probablemente 2 años o 1. Para hablar de qué causa el cambio climático, debemos hablar primero del efecto invernadero. De manera natural, nuestro planeta posee un sistema que permite que los rayos solares ingresen y calienten la atmósfera y la superficie de la Tierra para que pueda darse la vida. A mediados del siglo XX, cuando inició la revolución industrial, estos gases de efecto invernadero comenzaron a exacerbarse. Dentro de los gases de efecto invernadero tenemos el vapor de agua, que se encuentra en nuestra atmósfera debido a la evaporación durante el ciclo del agua. No se relaciona directamente a la actividad humana, sin embargo, se incluye en esta lista porque es un componente importante dentro de los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, que es uno de los principales causantes del efecto invernadero, se ha exacerbado durante las últimas décadas por el uso de los combustibles fósiles. El metano, que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. Las actividades humanas relacionadas a los vertederos y la ganadería han provocado el aumento de este gas en la atmósfera. El óxido nitroso, emitido por el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura intensiva. Los clorofluorocarbonos, que son compuestos artificiales actualmente regulados por distintas convenciones que prohíben y regulan su uso. El ozono troposférico, que se produce por la quema de fuentes de energía contaminantes. La Tierra es un sistema cerrado en el que cada una de las acciones que tomamos, por ejemplo la liberación de estos gases, tiene repercusiones que pueden afectarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestro país. A continuación se listan algunos de los efectos del cambio climático. Aumento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares y glaciares. Este derretimiento se produce por el aumento de las temperaturas. Esto tiene un impacto directo en las poblaciones y la infraestructura de las zonas costeras. Cambios en la distribución de especies y patrones de floración. Muchas especies ya se están viendo afectadas por esto. Estas especies se están movilizando hacia aguas más frías, buscando mejores condiciones para su desarrollo. Dentro de estas especies pueden mencionarse grupos algales y poblaciones de peces importantes para la economía. Aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos como olas de calor, tormentas, heladas, inundaciones. Acidificación del océano, siendo el océano uno de los principales sumideros de dióxido de carbono. Este absorbe el dióxido de carbono que tenemos en exceso en la atmósfera y pasa a formar parte de su composición. Se ven afectadas aquellas especies que poseen un esqueleto de carbonato cálcico, como los arrecifes de coral, que aparte de cumplir funciones muy importantes en el océano, protegen nuestras costas del embate de las olas. El dióxido de carbono disuelto en el océano provoca que los esqueletos de estas especies se vayan disolviendo con el tiempo.
desaparición de ecosistemas, como el ya mencionado arrecife de coral, disminución de la producción alimenticia, por ejemplo, la producción agrícola y la pesquera, y la inestabilidad económica ocasionada por la pérdida de los métodos de subsistencia de ciertos grupos. Estos son efectos generales. No todos se van a producir en las mismas zonas. Estos efectos tendrán distinta intensidad en cada una y dependerá de la vulnerabilidad de la zona. La República Dominicana es uno de los países más afectados por el cambio climático. Haití, nación con la que compartimos nuestra isla, según el Índice Climático Global del 2020, entre los años 1999 y 2018, se ubicaba en la posición número 3 de vulnerabilidad frente al cambio climático. ¿Qué condiciones determinan la vulnerabilidad de un territorio? ¿Qué es la vulnerabilidad y qué relación tiene esta con el cambio climático? La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o la incapacidad que tiene un sistema o población de enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Esta depende de factores económicos, es decir, el grado de pobreza del sistema o de la población, de factores físicos relacionados con la infraestructura, de factores políticos relacionados a la cultura, a la misma política, y factores ambientales que se relacionan con aquellos ecosistemas que de alguna manera podrían haber protegido esta población. La amenaza se refiere al potencial de causar daño que tiene determinado evento, sea natural o provocado por el hombre. En el contexto del cambio climático, las amenazas se refieren a aquellos eventos que se presentan de forma súbita siempre y cuando tengan el potencial de causar daño. Las amenazas se relacionan a la geografía y a la probabilidad de que si una población se encuentra en un entorno costero, al momento de impactar una tormenta, puede afectarle de forma más intensa. Asociado a los conceptos de amenaza y vulnerabilidad se presenta el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una población vulnerable sufra un impacto negativo causado por un fenómeno natural o generado por el hombre. El riesgo a eventos climáticos se relaciona con la probabilidad de que se presenten efectos adversos luego de producirse la amenaza climática. La capacidad de hacer frente a estos riesgos y amenazas se relaciona a la resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad de los individuos o las poblaciones para resistir, adaptarse, absorber y recuperarse frente a las perturbaciones de su entorno. Esta capacidad es crucial frente a un clima cambiante. Nuestra Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 6400 define este concepto como el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan la relación de sobrevivencia. Según el informe de Brundtland de 1987, donde aparece por primera vez este concepto, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin dañar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este cuenta con 3 dimensiones esenciales que son la ambiental, la social y la económica. ¿Qué significa esto? Significa que el desarrollo sostenible debe ser socialmente aceptado y equitativo para las comunidades, económicamente viable y ambientalmente amigable. Retos y desafíos del desarrollo sostenible en los próximos años. Con el objetivo de responder a la necesidad de un proyecto concertado de nación que oriente en el mediano y largo plazo el accionar de las políticas públicas que incluyan el enfoque de la sostenibilidad, el gobierno dominicano promulgó el 25 de enero del 2012 la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030, en cuyos ejes estratégicos el componente de la sostenibilidad es el concepto clave para el alcance de las metas propuestas a 2030 como nación. En 2015, ante la crisis generada por el modelo de producción, desarrollo y consumo que los seres humanos hemos tenido, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual
se establece un plan para alcanzar estos objetivos en 15 años. Estos son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo, sin distinción alguna, gocen de paz y prosperidad. Estos 17 objetivos están organizados en grandes temáticas. Estas son personas, prosperidad, planeta, paz y alianza. Nuestro país es miembro de este acuerdo y se ejecutan diversas iniciativas desde varios sectores para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los conceptos trabajados a lo largo de esta presentación y las siguientes apuntan a la educación para el desarrollo sostenible, iniciando con los docentes. República Dominicana es rica en microclimas. Por tanto, aunque estemos hablando de un mismo país, cada uno de ustedes dentro de su comunidad de aprendizaje puede ir identificando las particularidades de su región, de su provincia, cuáles son esas características que la hacen única. Por tanto, pueden ir detectando aquellas actividades, acciones, discusiones sobre temas locales que podrían sostener con sus estudiantes para que el tema medioambiental les parezca un poco más familiar y menos aéreo. Además, así se van adelantando al contenido que viene. ¡Hola! Estas son las formas en las que podemos evitar el cambio climático. ¡Empecemos! A ver, la número 1... Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra. ¡No se puede evitar el cambio climático! Además, aunque intentara hablarte de cambio climático, no servía de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. El resultado, el miedo, ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. ¡Mentira! A esto se le suele llamar negacionismo. Es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático. ¿Qué dices? El negacionismo es una postura que dice básicamente que cualquier cosa sobre cambio climático... ¡Eso es mentira! No hay datos fiables. Aunque en realidad sí los haya. Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida,
En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas, y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados. Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos! Sí, es cierto. Durante millones de años, el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años, la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años. Aunque nos estemos calentando, los científicos no se ponen de acuerdo en que el ser humano sea la causa. El panel de expertos internacional sobre cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, sobre si somos la causa, en 1995 decían que era posible, después probable, luego muy probable. La última vez ha dicho que es extremadamente probable. La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa. La gente que habla de cambio climático solo quiere hacer dinero. La verdad, podríamos decir que donde hay dinero es detrás del negacionismo, porque durante años, estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no te costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que decimos no están pagados por compañías. Este grupo de científicos de Naciones Unidas han sido elegidos por 195 países y no cobran por ello. Pero este vídeo es posible gracias a una empresa. Concretamente, Acciona, una empresa que se dedica al negocio de las energías limpias y las infraestructuras sostenibles. Así que tenemos que dejarlo en empate, por ahora. Tengo que reconocer que hay intereses a ambos lados, y eso le viene bien al negacionismo, porque los estudios científicos con que podemos combatirlo de pronto no tienen tanto valor. Ya no te fías de ellos. ¿Y si te están intentando vender una moto? Cómprate un Tesla. Esto es parte de lo que se llama posverdad y hace las cosas todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador. Intereses. Que aunque no seas negacionista, para no tener que luchar contra ella, buscamos excusas. Una es el tecnooptimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida. Que todos nos moriríamos de hambre, vaya. Pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían 150 años más tarde, disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal. No estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años que quizá solucionen esto. La manera de evitar pegarte con la posverdad es el keep calm, el vamos a calmarnos. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras, deben desarrollarse. Primero deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo, que, oye, produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso, que poco a poco. Último truco, para no pelearse con los negacionistas. Esta es buena, irse a algo seguro. Decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Vale, estas son las razones por las que el cambio climático no te importa. Pero ya que estamos, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos, en los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico, eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes.
No es que estos otros riesgos no existan, es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas, y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado. Y el cambio climático empeora casi todo lo que te puedas imaginar. ¿Sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más urgentes si podemos conectar casi todo al cambio climático? No me respondas aún, no es una conclusión todavía. ¿Por qué vamos ahora? Tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel de antes de la Revolución Industrial. Ya hemos subido 1.1 grados, estamos aquí. Y así, reducir los efectos. No evitar, buscan reducir los efectos del cambio climático. ¿Qué tecnooptimismo? Nadie piensa en evitar el cambio climático. Ya no se puede evitar. ¡No se puede! Solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítico con el Acuerdo de París, pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este siglo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y... Así que imagina su intensidad si llegamos a 3,4 grados. Si los países no se comprometen más, el gran acuerdo no servirá de nada. Nada de keep calm. Esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas perdidas, hambre, guerras por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro y quizá no respondan como esperamos. ¿Te suena esto? Bueno, por supuesto que te suena. Gente como la escritora Ursula K. Le Guin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos solo producen estas visiones sobre el futuro, mundos oscuros y, lo que es peor, inevitables. Estas profecías terroríficas se llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno, lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático, ¿recuerdas? Vamos a intentar verlo de otra manera. Pregunta: si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, ¿atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué carajo creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad, he preferido dejarme una carta para el final. ¡Wow! Recuerda que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, negacionistas y creyentes en el cambio climático.
Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen, y emitir CO2 en la mayoría de las veces no tiene ninguna multa. No discutamos sobre esto, solo tienen que googlear sobre lo que he dicho. Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que tenemos un problema tienen la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos. Siempre que haya empresas haciendo cosas, los va a haber. Funcionan con dinero, no nos chupamos el dedo. Pero las cartas están trucadas. No hay empate. Aquí sí puedo darte una conclusión ya. Tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos para el Keep Calm? No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras. Deben de ser... Bueno, al negacionismo no le gusta que conozcas datos como que la energía solar es ya más barata que el carbón, el petróleo o el gas, ni que España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas solo con nuestra energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tiene ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre: manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. El cambio climático está ocurriendo. Desde que comenzamos a notar las temperaturas, la tendencia es clara. Cada vez hace más calor. Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal, no lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero, como el CO2, más reduciremos sus efectos. Mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé, hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más guay del mundo. Pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra forma. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso. Como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata y disminuiríamos el riesgo de guerras. Porque la energía deja de depender de un sitio clave. Puede producirse en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis, porque aunque falle un punto de la red, el resto sigue funcionando. A diferencia de antes. Es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África, donde no hay grandes redes de distribución de energía, y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están allí. Quizá dentro de poco, África venda electricidad a Europa a un precio muy competitivo. Vale, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades, carreteras o puentes más preparados para esos futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad. Y si asumimos que las lluvias van a cambiar, deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras. Y si lo hiciéramos, podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y las crisis de alimentos. El cambio climático es un problema que tenemos ya. Y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos ahora. Absorber CO2 se hace de maravilla con árboles. Les encanta el CO2, son junkies del CO2. ¿Para qué sirven también? Para frenar la desertificación, un problema que afecta al 40% de nuestro planeta y que si combatimos nos hace más fuertes contra las crisis de agua y de alimentos. Si nos adaptamos al cambio climático y mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad, haciéndola más resistente a cualquier crisis y atacando muchísimos otros problemas que te pueden parecer hasta más urgentes. Esta visión
también usa el cambio climático. Pero ya no es una distopía, no se apoya en el miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Una utopía. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo: en el cine no tenéis límites. Imaginad todo lo que queréis conseguir. La película se estrenó y gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar, que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la luna como los que trabajan en la actualidad para llevarnos más allá están profundamente influidos por esa película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido, pero intentar contarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente evite enfrentarlo y que haya gente que se aproveche. Las utopías no tienen que negar los problemas. ¿Recuerdas? Te dije que esto quedaba grabado en piedra. Precisamente las utopías incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar para que no vaya a más. ¿Y si dejamos de usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo que podemos conseguir? Tal y como anuncié hace un momento, ahora vamos a hablar de actividades vinculadas a la educación ambiental. También hablaremos de didáctica y técnicas ecopedagógicas con Tomiko Castro. Hoy vamos a compartir algunas de las actividades que como docentes podemos desarrollar con nuestros educandos para promover una educación ambiental en las escuelas dominicanas. Cuando hablamos de la educación ambiental, nos referimos a procesos continuos, interactivos, integradores, mediante el cual el ser humano adquiere conocimiento, experiencia, los comprende, los analiza, los interioriza y todo esto se va traduciendo en comportamientos, valores, actitudes que nos preparan activamente para participar en la gestión del ambiente y el desarrollo sostenible. Ahora bien, ¿para qué una educación ambiental? Vamos a ver 3 para qué. Número 1, para reconocer y conectar con mi entorno. Número 2, para crear conciencia de esta relación que existe entre ser humano y naturaleza y para asumir buenas prácticas que promuevan una ética y una cultura de cuidado hacia la naturaleza. Ahora bien, existen 3 ámbitos que definen la educación ambiental. Primero tenemos el ámbito formal. Desde este ámbito, el aprendizaje es intencional y se enmarca en una propuesta curricular, como por ejemplo, cuando desarrollamos una actividad donde llevamos a nuestros niños a explorar la biodiversidad que encontraron en el patio de la escuela. Mientras que tenemos el ámbito no formal,
donde el aprendizaje se destaca porque ocurre fuera del ámbito escolar. Por ejemplo, cuando asistimos a un taller, a una charla, cuando tomamos un curso de formación especializado, entre otros. ¿Cómo podemos ver este ámbito desarrollado desde nuestra comunidad educativa? Pues cuando integramos a comunitarios de una comunidad en específico y los llamamos a que ellos se integren, conozcan y monitoreen, por ejemplo, el cuidado de alguna especie de su entorno. Existe también el ámbito informal. En este caso, el aprendizaje se obtiene de aquellas actividades de la vida cotidiana que están relacionadas con el trabajo, con la familia, con el ocio. Desde aquí, nosotros como docentes podemos promover actividades culturales y extracurriculares que están relacionadas al ambiente, como por ejemplo asistir a una obra de teatro que esté relacionada con el tema de ambiente, a conciertos donde la música que se proyecta, que se promueve y los instrumentos que se utilizan son hechos a base de material reciclado. También podemos asistir a cineforums con audiovisuales y películas de estas temáticas, así como visitar museos, murales, entre otros. Si trabajamos la educación ambiental desde estos 3 ámbitos que acabamos de mencionar, estaremos colaborando con 2 elementos fundamentales de la educación ambiental, los cuales son los siguientes. 1, la gestión del ambiente y número 2, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Pero, ¿por qué? Bueno, porque estaremos planificando y desarrollando actividades para mejorar el ambiente y de esta manera vamos a estar promoviendo un desarrollo integral que beneficie la biodiversidad, que mantiene el equilibrio ecológico y de la misma manera supliendo necesidades presentes pero sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Ahora hablaremos un poco sobre los abordajes y las perspectivas que podemos utilizar para desarrollar una educación ambiental. Y vamos a comenzar con un abordaje que es muy interesante y que hoy en día está muy en boga, y es la comunicación ambiental. Esta se caracteriza por proyectos de gran cobertura que se basan en la utilización de medios escritos, audiovisuales, electrónicos y redes sociales, con el fin de compartir contenidos educativos. Un ejemplo de esto pudiese ser un programa de radio que es generado por los niños para comunicar sus aprendizajes a la comunidad. En segundo lugar, podemos utilizar la promoción del desarrollo comunitario y familiar. Estas son iniciativas dirigidas a comunidades que buscan mejorar su capacidad productiva, que les genera mayores ingresos y a la vez les ayuda a un mejor manejo de los recursos que a su vez resuelven problemáticas ambientales de su comunidad. También podemos lograr la incorporación de lo ambiental al sistema escolarizado. A través de la incorporación de contenidos ambientales, es decir, conocimientos, actitudes, valores, destrezas, métodos de enseñanzas en todos los niveles de la educación, así también materiales educativos para que acompañen todo el proceso de aprendizaje de nuestros educandos. Las escuelas ecológicas o verdes como estrategia de la educación ambiental son muy necesarias. Son iniciativas que se implementan en centros educativos para promover prácticas ambientales amigables con el entorno y se consideran aspectos como los siguientes: el ahorro de energía, actividades de reforestación y siembra de especies locales, manejo de residuos sólidos con reducir, reutilizar y reciclar, el uso racional del agua y también incluye la parte de salud y bienestar. ¿Se imaginan ustedes nuestras escuelas dominicanas cultivando y promoviendo esta cultura de buenas prácticas? También tenemos didácticas ecopedagógicas que nos sirven también como técnicas y métodos de enseñanza, entre las que podemos mencionar excursiones, cuentacuentos, las canciones, los bailes, las obras de teatro, los rompecabezas, el senderismo, en fin, todas estas actividades que sigan promoviendo una educación ambiental placentera. En la pantalla podemos observar un circuito ecoturístico
que nos puede servir también de ayuda para la recreación ecológica y de una manera también para motivar a la comunidad educativa a que sea parte de esta cultura de apreciar todo lo que tenemos, aprender de ello y a la vez generar ingresos. Otra de las estrategias para promover la educación ambiental son los programas de educación continua en temas ambientales. Esto puede ser tanto a distancia como presencial, y nos referimos a cuando tomamos diplomados, especialidades y maestrías que nos permiten como docentes mantenernos motivados y actualizados en temas ambientales para de esta manera poder innovar en nuestras prácticas de aula. Teniendo en cuenta los diferentes abordajes pedagógicos antes mencionados, debemos considerar que la puerta de entrada de todos los procesos de aprendizaje comienzan con los sentidos, a través de los cuales despertamos las emociones, fundamentales para un aprendizaje duradero. Para promover esta conexión, pueden aplicarse técnicas como la sensibilización, la cual consiste en ejercicios prácticos que sirven para motivar, fomentar y transformar actitudes y comportamientos a favor del ambiente. También está la observación, catalogación y conocimientos del ambiente, desde donde los estudiantes pueden autodescubrir, al mismo tiempo estar en contacto directo con objetos del ambiente, aplicando diversos instrumentos como la fotografía, el registro de campo, colecciones de piedras, hojas, entre otras cosas. Además de las anteriores, también existen técnicas de dinamización. Estas facilitan la participación, el diálogo, la reflexión grupal y también promueven la lluvia de ideas, los debates, los juegos de roles, la simulación, los sociodramas. También están los juegos que le encantan a los chicos. Estas actividades de juegos promueven la autoconfianza, el autoestima, la creatividad, la tolerancia y ellos les encantan, como por ejemplo los juegos de mesa, los videojuegos, los juegos de regla. También está la interpretación ambiental. Esta pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, poniendo en contacto directo con el medio o por medios ilustrativos, como por ejemplo visitar un ecosistema, hacer un estudio de caso, formular un proyecto, también leer noticias de fenómenos naturales que estén pasando en la actualidad. La relevancia de la educación ambiental ha ido en aumento a nivel mundial, debido a grandes retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático y el calentamiento global. Hace algunas décadas existen iniciativas que han abierto el camino hacia políticas públicas para encarar estos retos y la escuela no debe estar ajena a esta problemática. De hecho, es desde allí que debe comenzar a generarse un cambio de cultura hacia un consumo responsable y el desarrollo sostenible. En este sentido, existen dos modelos que anteceden a las propuestas actuales de educación ambiental. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en Finlandia? Bueno, promulgaron una ley de educación básica y la ley comunitaria de responsabilidad medioambiental. Elaboraron programas de gobierno en el área de medio ambiente y diseñaron asignaturas específicas de medio ambiente en el área de básica. Mientras que en Noruega integraron el tema ambiental en todos los programas educativos de ese país. Recientemente, las Naciones Unidas puso en circulación la Carta de la Tierra, la cual es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica del siglo XXI. Entre algunos de los derechos más relevantes que figuran en este documento está, por ejemplo, el derecho a un ambiente seguro y saludable, el derecho a una participación completa y equitativa de todas las personas en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. También el derecho a la educación e información, incluyendo la relacionada con vínculos entre salud y medio ambiente. Lo interesante es saber también que esta Carta de la Tierra
tiene una versión infantil disponible en la página web de la ONU, las cuales les recomendamos utilizar en sus buenas prácticas de aula. ¿Y qué ha hecho nuestro país? En República Dominicana también se ha dado pasos en esta dirección. Es por ello que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de nuestro país, correspondiente a la Ley 112 y al Reglamento 134-14, hace referencia en esos derechos y deberes ciudadanos con el ambiente. Veamos, por ejemplo, el cuarto eje transversal de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Referencia a esos derechos y deberes ciudadanos con el ambiente referidos en el cuarto eje transversal de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático, una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático. En uno de sus objetivos específicos referente a proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos. Uno de sus lineamientos de acción refiere a la promoción de una educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Para dar respuestas al cuarto eje transversal, el objetivo específico y la línea de acción referente a la educación ambiental de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, nuestro país cuenta con la Ley de Educación y Comunicación Ambiental de República Dominicana, recientemente promulgada el 31 de julio del 2020. La conocemos como la Ley número 9420, cuyo objeto es incluir la educación ambiental en los diferentes niveles del sistema escolar y superior a fin de concienciar y sensibilizar a la sociedad dominicana en los distintos niveles, ciclos, grados, modalidades y etapas del sistema escolar y superior en centros públicos y privados de la República Dominicana con los objetivos de formar competencias, creando habilidades y valores que conduzcan hacia el desarrollo sostenible, basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la biodiversidad, entre otros objetivos específicos. Esta ley brinda a la educación ambiental la valoración y el rigor necesario que requiere nuestro sistema educativo para formar ciudadanos ambientalmente conscientes. Nosotros, como docentes, gestores y facilitadores de la educación, estamos llamados a hacer de esta ruta una experiencia gratificante que se consolide a través de nuestras prácticas cotidianas a lo largo de la vida. Juntos podemos lograrlo. Queremos recordarles que el contenido de todas estas unidades se irá colocando en la plataforma del Ministerio de Educación para que puedan acceder a él cuando lo deseen. Nos encontramos en un momentito.